¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Incorruptibles. Es un programa hecho para ustedes por los periodistas que atienden la fuente presidencial con la preocupación de tratar los temas de mayor interés dentro de la agenda pública, la agenda de la transformación de México. Hoy es un día muy especial para nosotros porque tenemos la presencia de una mujer que tiene una voz propia, potente, histórica en la izquierda mexicana. Dolores Padierna, una luchadora social, diputada, servidora pública también, como la responsable de la delegación más importante de la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc, durante un tiempo, y desde luego una mujer que sostiene la agenda muy valiosa de la transformación combativa. Pues bienvenida usted, y bueno, pues los incorruptibles, nos sentimos muy felices por su presencia, Dolores Padierna. No, soy yo quien agradece este importante espacio con estos periodistas incorruptibles, cosa que nos enorgullece. Y en efecto, yo estoy comprometida con una agenda de la transformación en esta causa, en esta lucha, siempre al lado del presidente López Obrador, tratando de que México se levante, y sabemos que con este plan que se tiene vamos a lograr enormes resultados en este primer sexenio de la transformación. Muchas gracias. Bienvenida. Pues quisiéramos dar paso a nuestra querida compañera Sandy Aguilera, quien es muy socorrida en las redes sociales por todos ustedes, para que cuestione a la diputada Dolores Padierna sobre los temas de mayor interés dentro de la agenda pública. Por favor, Sandy, si eres tan amable. Muchas gracias, Dani. Gracias por aceptar la invitación, diputada. Diputada, más que nada pensamos mucho en usted, en invitarla, porque hay mucha información muy mala, y yo creo que más que nada es mala información acerca de lo que son las iniciativas de reforma de ley para extinguir algunos fideicomisos que usted misma la hizo, y bueno, causó mucho revuelo en todo lo que son redes sociales y en los medios de comunicación. Sabemos que abusaron de la figura del fideicomiso y eso ha permitido el mal uso de los recursos públicos. Yo puedo hablar del FONDEM, donde tenemos diversas investigaciones periodísticas donde fueron desviados estos fondos. De hecho, es parte también de la estafa maestra que nosotros se lo documentamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras. Más que nada lo hicimos en las explosiones del Pozo Cívics de petróleos, y también del Pozo Terrazas, donde supuestamente fueron provocados estos desastres para poder utilizar el dinero del FONDEM, y lo bajaron y no hicieron nada. Esto es sabido, lo hemos dicho, lo hemos investigado, y sabemos perfectamente que lo que usted dice es una iniciativa muy interesante, ya que no queremos que como mexicanos se esté utilizando este presupuesto para que llegue a otros lados, porque sabemos que de hecho este fideicomiso fue utilizado para financiar la campaña. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tenemos en investigaciones. Sin embargo, nos gustaría que nos dijera, diputada, porque sabemos que usted quiere hacer una reforma, más no los quiere extinguir. Nos gustaría que nos platicara de esto, por favor. Sí se trata de desaparecer la figura fiduciaria, la figura financiera. Los fideicomisos tienen tres partes. El fideicomitente, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que tiene el dinero, llamémosle así, pero ese es dinero público, dinero del pueblo. Un fiduciario, que siempre es una institución financiera, un banco, un fondo de inversión, una cuenta. Y los fideicomisarios, que son los beneficiarios de los fideicomisos. Hay dos grandes tipos de fideicomisos. Unos que no tienen estructura orgánica, es decir, son una mera cuenta bancaria, no hay beneficiarios, no hay gente. Esos son los que se han prestado mucho a los malos manejos,
a que un día sube mucho el monto, luego baja, nadie rinde cuentas. Cuando la Auditoría Superior de la Federación, pues hablamos con la auditoría y le decíamos, bueno, ¿por qué no has auditado en las... no pueden. 15 años consecutivos ha intentado auditar los fideicomisos, salvo cuando hay escándalos mediáticos, lo dejan ver algo, pero se topa con los bancos que dicen hay secreto fiduciario. Y la propia OSD, muchas investigaciones que ha habido a lo largo pues de estos fideicomisos, de la historia de los fideicomisos, han recomendado desaparecerlos. Y la ley de ahora que nosotros estamos en la Cámara de Diputados y pudimos votar por la ley de austeridad financiera, en su artículo, de austeridad republicana, en su artículo 17, menciona que es necesario desaparecer estos fideicomisos. Pero hay que distinguir los que son sin estructura orgánica, que es dinero guardado, oculto, opaco, que no se puede auditar. Ese es un tipo de fideicomisos, y otros, lo que yo he dado por denominar los fondos de causas nobles, de causas impresionantemente importantes para el país, como la ciencia, la investigación o la cultura, o los deportes de alto rendimiento, o los periodistas o personas defensoras de derechos humanos, o el propio Fonden. Son causas indispensables. En este segundo caso, no desaparece el recurso, el dinero, ni el objeto. Simplemente se transparenta, para lo cual hay que desaparecer la figura fideicomiso, pero pasa a un fondo. Ustedes dirán, bueno, el Fonden es un fondo. No, el Fonden es un fideicomiso que se llama fondo, pero ahora si le llamamos fondo, los fondos sí son auditables, tienen que estar bajo la administración pública federal y con responsables que rindan cuentas, tanto en los informes trimestrales como en la rendición, el informe de cuenta pública, la auditoría y todo. En fin, se transparentan, no desaparecen, pero sí se transparentan. Esa es la gran diferencia entre unos y otros, y algunos, pongo el Fonden que tú comentabas, Sandy, tienes absoluta razón. Déjame dar solo un dato ilustrativo de cómo funcionaba el Fonden. 1918, Cámara de Diputados, se aprobaron 157 declaratorias de emergencia en 2018. Pasa a 2019, hay 47 declaratorias. ¿Qué es lo que cambió? Porque pues vivimos en el mismo país, los cambios climáticos normalmente son cíclicos. ¿Qué cambió? La composición en la Cámara de Diputados, porque ahora se respeta la ley de que si pides una declaratoria de emergencia, tiene que estar justificada, fundamentada, estudiada, para que la Cámara pueda autorizar recursos. Entonces se ha disminuido. Es decir, que antes se ocupaban las declaratorias de emergencia para mandarle dinero a los gobernadores y de ahí a las cajas chicas, a las cuentas raras de fideicomisos, donde el Fonden pues siempre ha tenido problemas de su operación. Millones y millones de pesos desaparecen una vez que llegan a los gobernadores. Y los gobernadores suelen usar este dinero repartiendo miserias, repartiendo 2, 3 despensas, algunas cositas que nunca se compara con el dinero que reciben, y lo demás nunca rinden cuentas, inflan los montos de lo que necesitan, hacen obras simuladas, con sobreprecios, con sobrecostos, etc. Eso es lo que ya no se puede permitir. Pero el Fonden va a continuar, pero ahora bajo una modalidad de absoluta transparencia. Y si hay dinero federal que llegue al gobierno del estado, es la propia Secretaría de Gobernación con el gobernador quienes tienen que rendir cuentas de estos fondos.
Es muy importante esto que señala, diputada. Perdón, hay comités técnicos dentro de los fideicomisos. ¿Significaría esto que le daría paso a procesos operativos anteriores y que quedarían en la impunidad? ¿O a pesar de lo que establece, en este caso, la Auditoría Superior de la Función, se pudiera determinar si hubo mal uso de estos recursos y obviamente castigar a responsables? Pues la auditoría no ha podido auditar estos fondos y fideicomisos. Al Fonden, una que otra vez, el FODEPAR, que es el de deportistas de alto rendimiento, a través del dinero entregado a las federaciones se les da el dinero, se supone que ellas se lo van a dar a los deportistas y pues les da el 30% y lo demás se desaparece, no se sabe en qué, viajes al extranjero carísimos, pagados con estos fondos que era para el deporte y que nunca llegan al deporte. Ahora, ¿qué pensamos hacer? Bueno, si un deportista de alto rendimiento hoy tiene un apoyo, una beca importante para su capacitación, se va a el deportista o la deportista, que hay muchos medallistas y hay gente joven que se está preparando para los Juegos, van a recibir los apoyos directamente en su cuenta, sin intermediarios, para que les llegue completo, no solo un 30% de lo que el presupuesto les destina. Es decir, se va a mejorar mucho que donde hay beneficiarios de causas loables como estas, ahora no solo va a ser bueno, sino van a recibir completo el recurso. Los becarios de CONACYT, los que están estudiando posgrado, los que están en centros de investigación, que deben de recibir estímulos, recursos, no les llega, se lo gastan en otra cosa. Los comités técnicos, ahora les va a llegar de manera completa, directa, para el fin que está destinado. Esa es la única diferencia con las causas loables. Si van a quedar en la impunidad las cosas que han pasado, la verdad es que nosotros queremos ver hacia adelante y que este recurso, que es tan importante, lleve dos objetivos. Si son causas loables, causas indispensables para el desarrollo del país, como estos que he mencionado, les va a llegar completo y transparente. Y si son fideicomisos como, digamos, el de aduanas u otros que abundan ahí, entonces esos van a usarse ahorita para la pandemia, para contrarrestar la crisis económica que se nos viene muy pesada. Ahorita es momento de no tener el dinero guardado, sino utilizarlo para sacar de la crisis sanitaria y económica al país. Amir Ibrahim, tú que estás en Quintana Roo, seguramente has visto que se han creado muchos fideicomisos desde el punto de vista turístico, industrial. No sé qué quieras reflexionar con la diputada Dolores Padierna. Diputada, muchas gracias por el tiempo de su atención. Yo tengo algunas dudas que me gustaría debatir con usted. Uno de ellos, dentro de las funciones que usted maneja como pues loables, ¿no? O deja fuera el tema de la SEAP. La SEAP, las víctimas, siento que son un tema muy, muy importante y a mi punto de vista creo que son las Perdón, que no estoy escuchando la pregunta. No te escucha, Amir. ¿Ahí me escucha mejor? Corta, no logro entender la idea. Sí. Perdón, ¿ahí me escucha mejor? Sí. A ver. Sí. Sí, aclara un poquito más sobre este fideicomiso, Amir, por favor. Me preocupa un poquito que dentro de lo que mencionó ahorita sobre las instituciones que mencionó, no haya mencionado usted a la SEAP, porque las víctimas, pues bueno, digamos, son víctimas del Estado mexicano. No. ¿A Dani lo escuchas? ¿Lo escuchas, diputada? Sí, ¿sí me escucha usted, diputada? Sí, se refiere, Amir, al tema de las víctimas. Sí, Amir, explica brevemente qué es la SEAP para que la gente que nos está viendo sepa de qué se trata. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas básicamente es la institución ganada por las víctimas para atender
a las víctimas, como lo dicen, ¿no? La calidad de víctima te lo da la Fiscalía o en este caso la CNDH. Me preocupa que no haya mencionado ese tema. Y me preocupa un poquito el tema de los periodistas y los defensores de derechos humanos, pues estamos en el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo y me preocupa que de alguna manera estos recursos que pues hoy están en fideicomisos, pues bueno, puedan ser tocados para alguna otra causa que pueda sentirse de mayor importancia. Creo que en el tema de las víctimas son merecedoras de ese apoyo, no merecedoras, porque no es un premio ser víctima. Para ser víctima tuviste que haber pasado por una desaparición de un familiar, una fuerte amenaza, un asesinato de alguien, creo que, y aparte creo que es una voz muy legítima la de las víctimas, diputada. Entonces, me gustaría que me ampliara un poquito más en el tema de CEAP y del mecanismo para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Sí, la CEAP, la Comisión de Atención a Víctimas, no es fideicomiso, es una comisión que está dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y fue creada a raíz de pues, la Ley de Atención a Víctimas 2014-2015 y existe dentro de la Administración Pública Federal, es auditable y ahí no hay ningún problema. No es fideicomiso, no entra dentro de esta lista de los 44 fideicomisos creados por ley. La CEAP, digamos, no es fideicomiso, tampoco es fondo, es una comisión dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Gobernación. Así que la sacamos de este asunto porque esa permanece, nadie ha tocado eso. Ciertamente sabemos que se necesitan más recursos para la atención a víctimas, que no ha sido suficiente, que el gobierno anterior ciertamente le dio poco dinero y ha sido inercial. El nuevo gobierno no ha aumentado sustancialmente este recurso, porque también el recurso, ahora que ya estamos en el gobierno, vemos las cifras y la verdad, pues es poco recurso que tiene el gobierno federal para hacer la cuarta transformación. No alcanza, pero sí es creciente. Debe la Cámara de Diputados año con año asignar un presupuesto creciente para esta comisión. En el caso del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ese sí es un fideicomiso, ese sí entra dentro de la iniciativa que presentamos, porque de acuerdo al diagnóstico que nos entregan, sí ha sido mal utilizado por muchas personas que ni siquiera a veces son periodistas, sino familiares, son amistades, son el influyentismo, digamos, se priorizaba en las administraciones anteriores. Muchos sí son periodistas. Ahí no nos decimos que este mecanismo tiene que revisarse, pero entra dentro de la lista de las causas loables, de las causas que tienen beneficiarios directos, que tienen personas de carne y hueso como beneficiarios. No es una mera cuenta bancaria, sino hay una lista de beneficiarios. ¿Qué pasaría con los verdaderos periodistas, con la gente que ha sido pues sentenciada, amenazada por su carrera, por su labor periodística, digamos, pues en un país de tanta violencia y de tanta persecución y, digamos, pues de tanto narcotráfico? La labor periodista se ha convertido en una labor muy peligrosa en nuestro país. Los periodistas, las personas que defienden los derechos humanos, deben de tener protección del Estado. ¿Qué decimos nosotros? A todas esas personas que se les dé directo el recurso. No se necesitan intermediarios. El mecanismo cuesta la administración y cuestan los funcionarios. Ahí se va casi el 70% del recurso, en lugar de ir directamente a respaldar la labor de las y los periodistas. Entonces, ¿qué decimos? Pues igual que los deportistas, que les llegue dinero completo, no el 30% de lo que les debe de tocar, sino lo que les debe de corresponder. Diputada, y directo, perdón, sin
Perdóname que le interrumpa en este tema. Lo que pasa es que el mecanismo lo que hace es proveer seguridad, no da dinero. O sea, no le llega dinero. O sea, los servicios que el mecanismo provee al beneficiario son cámaras de seguridad que están coordinadas en la Secretaría, botones de pánico, escoltas, carros blindados. Depende de la gravedad de la amenaza que tenga el defensor o el periodista, pero nunca da dinero en efectivo. Da refugios, extrae personas de un lugar de zona de riesgo para ponerlas. Perdón, pero no se habla. Sí, diputada, ¿ahí me escucha usted? Sí. Sí, está poniendo en contexto que los fondos que se utilizan para la protección a defensores de derechos humanos y periodistas están orientados a la seguridad, a ciertos servicios de protección personal, tecnologías, y no es un recurso económico directo. Eso es lo que establece. Pero a lo mejor puede cambiar para que se transparente. Toda la labor de seguridad tiene que estar abocada a la seguridad de todas y de todos, hasta donde nos damos cuenta. En particular, pues de las personas amenazadas, desde luego Claro. que sí, pero adicionalmente se trataría de que el recurso llegue a su objetivo, a su fin, a su finalidad para la que fue creado este mecanismo. Entonces no está excluido, sí va dentro de la lista de la iniciativa, pero ya se reunieron con el coordinador Mario Delgado y acordaron que pues, el mecanismo va a permanecer, los fondos van a permanecer, digamos, la ley no desaparece, no, sigue existiendo la ley y por lo tanto la obligación del Estado de brindar esta protección. Sin embargo, va a haber modificaciones sustanciales para que se permita la transparencia. Muy bien, diputada. Pues el tema es muy interesante. Ha habido ahí, el CIDE ha salido también a hacer su reclamo. Es una institución académica, de investigación también. Hay gran interés. Vamos a cederle la palabra a Carlos Pozos, nuestro querido amigo, para que reflexione con la diputada Dolores Padilla. Diputada, muchas gracias por esa entrevista. Yo tengo solamente 3 preguntas. Usted como integrante de la Comisión de Energía ha denunciado la falta de la reinversión de Pemex. Entiendo que esta falta de reinversión alcanza al 65%, se van a pagos de impuestos por parte de Pemex. En este tiempo de crisis y de pandemia, ¿usted considera que se puede reformar la estructura fiscal de Pemex? Es decir, que el derecho por utilidad compartida pueda eliminarse o pueda disminuirse. Esa sería la primera pregunta. Quisiera saber su opinión respecto a las energías limpias, renovables. ¿Por qué es la oposición? Bueno, entiendo que, y sé cuál es la postura de las empresas, principalmente españolas, pero ¿qué callos les está doliendo tanto? Y la última pregunta, usted como integrante de la izquierda radical ahora en el poder, estamos justo a un año de las próximas elecciones del 21. ¿Ve usted oposición en México? ¿Hay una verdadera oposición o falta esa oposición política para la vida democrática de nuestro país? Bueno, son 3 preguntas cruciales, desde luego. Primero, de Pemex, ya sabíamos cómo los gobiernos neoliberales, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, pues vinieron privatizando por partes a Pemex y luego con la reforma energética pues se liberalizó. El presidente ha decidido no modificar ninguna de las leyes ni cláusulas de la Constitución en materia energética, así con el mismo marco legal que se tiene, se está fortaleciendo a la empresa productiva del Estado. Esa tal vez sea la línea de la estrategia del presidente López Obrador, fortalecer a Pemex en el marco de la libre competencia, de un mercado libre. En un mercado libre compiten las empresas, ahí tiene que competir Pemex, pero ya no atado de manos como lo hacía anteriormente, sino ahora pues como una empresa productiva.
pero digamos, ante el desplome de los precios petroleros, ante una deuda de 2 billones con B, 2 billones de pesos, que nada más en 4 años le impuso Peña Nieto encima, y dejar una empresa sobreendeudada, que además con un 85% de impuestos de la renta petrolera, o sea, el 85% de la renta se va a el pago de impuestos, con la corrupción y etcétera, toda la problemática que conocemos de Pemex, ahora cambia sustancialmente. Hay un proceso de desendeudamiento de la empresa, hay un proceso para disminuir la carga fiscal de Pemex, ahorita va en 65%, y dadas las circunstancias tendremos que reducir todavía más la carga fiscal de Pemex para que ese recurso, que es renta petrolera, pueda reinvertirse en la empresa en 2 grandes rubros: la producción de crudo y la transformación de crudo. No tanto producir para exportar. Si hubiera suficiente mercado, digamos, un buen precio de mercado, tal vez valdría la pena. Pero ahorita tenemos que garantizar que en todo el territorio nacional no falte la gasolina, para lo cual se requiere producir nuestro petróleo para transformarlo en nuestras refinerías, y eso no le falte al país. Es un bien indispensable, es el combustible necesario para, además, pues, del combate a la corrupción. Llegando el presidente, pues combatió el huachicoleo, era un robadero de toda la producción en la cadena productiva, desde los insumos, la gasolina, el petróleo, todo se robaban. Ahora hay un gobierno honesto al frente, no hay corrupción, no debe haber, y en el momento en que se detecta algo, alguien, inmediatamente la Secretaría de la Función Pública actúa. En fin, hay un combate sistemático a la corrupción, ya no es lo que antes. Entonces Pemex, con toda esta lista de acciones, va a salir adelante, va a ser una verdadera empresa productiva del Estado. Y uno de los rubros que interesa mucho también es el de las energías limpias. Me paso a la CFE, que es la otra empresa que produce electricidad, otro bien indispensable para el país. Todo México tiene que tener electricidad a cualquier hora. ¿Qué pasa con las energías renovables? Las queremos, todos las queremos. Nadie está en contra de las energías renovables, sean eólicas, solares o geotérmicas o la que sea. Todas son bienvenidas. ¿Qué pasa en particular con las eólicas y las solares, que son intermitentes y que les firmaron contratos leoninos donde, estableciéndose en la ley que deben de pagar 3 tarifas, no pagan ninguna, no pagan la tarifa de respaldo? ¿Qué es el respaldo? Pues como son intermitentes, a veces sí, a veces no, producen electricidad, pero no se le puede decir a la gente o a la industria: en este horario no prendas tu luz, en este horario no veas la tele. Pues eso no puede ser. Las 24 horas del día, segundo a segundo, los 365 días del año, tiene que haber electricidad. Si pasó una nube y tapó el sol y no hay sol para que mueva la energía solar, pues en ese momento entra el respaldo de la Comisión Federal de Electricidad para que haya electricidad segundo a segundo. ¿Quién respalda a las eólicas y solares cuando ellas no trabajan? Por mantenimiento, porque es de noche, porque no hay aire, porque no hay sol, por la razón que sea. Bueno, pues es la CFE. ¿En razón de qué? Si pudiéramos medir 100%, las 24 horas tiene que haber electricidad al 100%. 20% lo ponen las eólicas y solares y el 80% lo paga la CFE. Pero la ley dice que el 100% de la electricidad la deben de pagar las eólicas y las solares, o pagar el respaldo de electricidad. No lo pagan. No pagan la regulación. ¿Qué es la regulación? Bueno, son tecnologías para que ante el cambio de voltaje, al entrar a la red,
pues a veces hay, a veces no hay. Como son intermitentes, puede entrar de repente, puede bajar el voltaje, y esos movimientos de voltaje alteran el buen sistema eléctrico nacional. Por lo tanto, la CFE tiene que poner no un respaldo, sino tener que no haya estos cambios de voltaje, regular el voltaje a través de un costo. Ese costo cuesta y debe de pagar las empresas privadas para que no se altere. Y luego no pagan la transmisión, quieren nada más generar la luz, pero luego ya que la CFE se haga cargo. La luz no se puede guardar, así que se tiene que meter a la red, apenas se produzca, entra a la red. Y si entra a la red de transmisión, la ley de la industria eléctrica obliga a que se pague una tarifa de transmisión. Se llama de porteo. Y no lo pagan. Bueno, pues, ¿qué dice el gobierno actual? Qué bien que seas renovable, pero paga las tarifas de ley, porque reciben un subsidio excesivo de la Comisión Federal de Electricidad, un costo que debería de contabilizarse a las empresas privadas, se le contabiliza a la CFE, y no se diga las de autoconsumo. Ahí hay eólicas y solares, pero la gran mayoría es fósil. Vienen desde Carlos Salinas de Gortari, con Vicente Fox tienen otro auge, y con Peña Nieto se dedicó, después de la reforma energética en 2014, se dedicó a hacer contratos y contratos. Ya no importa aquí si eran eólicas o solares o si eran materiales fósiles, sino que empezaron a dar contratos de autoconsumo. Pero si es como su nombre lo dice, de autoconsumo, pues nada más sirven a ellos mismos. Sin embargo, no son de autoconsumo, sino que tienen 75,000 clientes que disfrazan de socios, como si en una empresa hubiera 7,000, 8,000, 9,000 socios. Eso no es ni lógico ni aceptable. Y por lo tanto, esta simulación para eludir el pago de transmisión ya no debe de... Son 45,000 millones de pesos los que paga la CFE a estas de transmisión de la electricidad que estas compañías le dan a la CFE. Bueno, todo eso son costos públicos, pero con beneficio privado. Uh-huh. ¿Qué dice el actual director de la CFE y qué dice el presidente? ¿Qué decimos nosotros? Bueno, de ahora en adelante lo público, público, y lo privado, privado. Lo público debe de atender que en este país los 365 días del año, las 24 horas, cada segundo, la CFE tiene que garantizar que haya electricidad. Ese es el papel de la CFE, el interés nacional, el interés de toda la gente, industrias, empresas, personas, familias. Ahí está el papel de la CFE. Las privadas complementan, bienvenidas, que participen, pero, porque además la generación es libre, conforme a la ley, y se está respetando a cabalidad, pero que paguen lo que ordena la ley. Eso de estar subsidiadas es un contrasentido en el libre mercado. En el libre mercado cada quien compite, pero el neoliberalismo tenía enormes subsidios, no a los pobres, no a la gente, sino a los mega ricos, a Iberdrola, a Oxxo, a muchas empresas que además son extranjeras, con subsidios de miles de millones de pesos. A las cadenas hoteleras. En fin, solo por mencionar algunos. Los amigos del presidente, de los expresidentes, eran los beneficiarios de estos subsidios. Ya no, los subsidios son para los pobres y se va a subsidiar la tarifa doméstica. Así es. Y el último tema, la última pregunta es sobre la oposición a un año. Sí, ¿cuál ya es su visión? Tiene jiribilla. Muy adelantados los tiempos. Vemos muy adelantados los tiempos en México. De hecho, hasta un gobernador se anda equivocando, trastabillando en su ambición de ser
candidato de las derechas, me refiero a Enrique Alfaro, ahí anda en exceso de protagonismo, se va de bruces, pero es el 21 muy adelantado. Yo creo que nuestro país se merece una contienda democrática, se merece una contienda limpia, transparente. En las derechas lo hemos visto un día sí y el otro también, pero yo ubico un tiempo en el momento en el que se canceló el aeropuerto de Texcoco, que era un meganegocio de las cúpulas empresariales. En ese momento yo vi como una línea mediática, una línea de desinformación, una línea de confrontación contra la Cuarta Transformación, contra Morena, contra el presidente que encabeza pues un proyecto muy importante de transformación en el país. Él se alejó de Morena porque él es el presidente de México, no tiene partido, no tiene grupo, él vela por el interés de todo el país. Pero nosotros los que estamos en Morena, pues desde luego que tenemos que leer correctamente cómo se están moviendo las oposiciones, las derechas, y vemos que les gusta la confrontación, les gusta, se han convertido casi en francotiradores verbales. Y esto pone en peligro la democracia en ciernes que de por sí teníamos. Es decir, ¿a qué le están apostando, diputada? ¿A qué le apuesta? A la violencia. Estoy viendo a un país convulso. Ellos le están apostando a descarrilar a la Cuarta Transformación, le apuestan a la violencia, a la confrontación, le apuestan a la desestabilización en todos los órdenes, aprovechan cualquier cosa para intentar desestabilizar. Por ejemplo, estamos en medio de una pandemia dolorosísima, en fin, de grandes dimensiones, que llamaría a cualquier persona con buenos sentimientos, pues al humanismo, a solidarizarnos, claro. A poner todo a un lado y poner a resolver esta situación entre todas y todos. ¿Qué hacen ellos? Casi culpar del virus, como si el presidente hubiera creado este virus, ¿no? Y claro, a raíz se ponen o sea, se reducen a lo absurdo. Sí. Pero entre una cosa y otra, la ciudadanía suele confundirse, suele enojarse con toda razón de ver a la política así, con bajos niveles, como los ha querido colocar las derechas. En un principio nosotros, se lo digo con toda franqueza, dijimos no les vamos a contestar, vámonos a la altura de miras, vámonos a la propuesta, vámonos a la construcción de nuestro proyecto, déjenlos ahí gritando. Pero en el momento en que también la oligarquía, que tiene mucho poder económico, se une, y yo lo ubico a raíz de esta pandemia también, que pues llegan con su propuesta de darles 2 billones de pesos, porque no se conforman con poquito, sino quieren todo. O sea, 2 billones de pesos con B, cargados a la deuda, que la pague el pueblo y ellos sean otra vez los únicos beneficiarios. Pero ¿en qué cabeza cabe que nosotros podemos admitir eso? Los tiempos ya cambiaron, ya gobierna un presidente del pueblo, no podemos admitir eso. En ese momento se une el dinero con la política, con la derecha, y están pagando muchos medios, mucho chayote, digamos. Lo digo aquí en Los Incorruptibles, sí, sí. Hay mucho chayote de por medio, haciendo una campaña de denostación, de desprestigio y de rebajar a la política hasta que no haya democracia. Lo lamento sinceramente. Sí, diputada, muy importante la reflexión. Y bueno, vamos a darle la palabra a nuestro amigo Carlos Cabeza, economista, analista, también es luchador social. Carlos, por favor. Sí, diputada, pues en primer lugar agradecerle su tiempo y felicitarla, que no de hoy, siempre la hemos visto en trabajo en la propia delegación. Me ha tocado verla en parques, en pequeñas, con la gente siempre, y pues trabajando mucho, no nada más en la Cámara y en las trincheras de la administración pública, sino
en el campo social, con la lucha social. Felicitarla también por esta iniciativa de los 44 fideicomisos, que pues solo para ponerlo en contexto, hablamos de 91,000 millones de pesos. Aclarar que la iniciativa misma establece, como ya lo dijo usted, la continuidad de apoyos y financiamiento en materia de protección de personas relacionadas con los derechos humanos, a los periodistas, así como prevenir la atención de los desastres, la ciencia y la tecnología, la innovación, e incluso el desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero. Pues bien sabemos que es una cosa tremenda la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, la falta de evaluación del desempeño, la opacidad en los fideicomisos. Para dar solamente, ponerlo en contexto, en el sexenio, por solo citar un ejemplo de Fox, se crearon 589 fideicomisos y los recursos pues que se manejaron son 267,000 millones, lo cual equivale al 3% del PIB. Baste mencionar el Fobaproa, que es el robo del siglo pasado y que todavía hoy nos atañe y nos tiene un cuello de botella. Y bueno, pues esta opacidad que reina y que es el guardadito de unos cuantos, como atinadamente lo asevera el presidente, es digno de felicitarle. Y bueno, pues tal vez los tiempos o la situación que se frenó esta iniciativa, más no la del presidente de los 100 fideicomisos que manejan 151,000 millones de pesos, pues medidas muy acertadas. Y yo le preguntaría dos cosas. ¿Qué futuro nos depara en este contexto? Porque no nada más es el dinero que malversan. Como yo, por ejemplo, estoy ahorita en Nuevo Laredo, el principal puerto de comercio internacional, y en Tamaulipas y en el noreste del país y en toda la frontera norte tenemos en todo el país un dispendio exacerbado de los fideicomisos. No nada más queda ahí la situación, hay muchos fideicomisos que apuntalan proyectos de bienestar, hay muchos fideicomisos que apuntalan la competitividad del país, la ciencia y la tecnología. Tan solo CONACYT tiene 64, y bueno, no queda claro que tengamos un avance de absorción, de aplicación, de desarrollo tecnológico en los gobiernos anteriores. Hoy menciona la bancada de Morena, aguerrida, siempre luchando por el bienestar del país. Se requiere mesas de trabajo con el gobierno, consejería de presidencia y sobre todo también con los sectores involucrados, un diálogo circular para poder tener mediante el proceso de Parlamento abierto una reforma. Como usted menciona, la Auditoría Superior de la Federación pues no puede atacarlos. Incluso el problema, en la primera pregunta sería, sí, ¿cómo vamos a quedar en materia de los fideicomisos en las mesas de trabajo para dar adelante y que no se trata de erradicar los fondos ni los objetivos de los mismos fideicomisos, pero sí hacer transparentes los procesos con reglas de operación? Y existe, diputada, como usted mejor que yo en su larga y loable trayectoria en el sector público se ha dado cuenta, y ya lo menciona, la situación de los fideicomisos estatales, donde las auditorías superiores de la Federación, de los estados, pues tampoco pueden hacer nada. Va uno con el IFAI equivalente a nivel estatal, municipal, te dice, no, es un secreto fiduciario, es un fideicomiso público, a pesar de que ya está legislado. Hay un hueco muy importante en los estados, y es una fuerte cantidad. Entonces, nada más sintetizando, ¿cómo quedaríamos en un proceso de depuración que se tiene que hacer y de reglamentación a nivel federal en los fideicomisos existentes? Número dos, ¿cómo podríamos llevar a cabo estas mesas de trabajo para que se haga realidad? Y la situación de los fideicomisos estatales, ¿cómo podría avanzarse en esto? Porque si se avanza en lo federal, o sea, lo que han hecho es muy bueno, lo que están pretendiendo hacer a todas luces es evidente
el dispendio, la opacidad, la discrecionalidad, el beneficio de unos cuantos, Sí, Carlos. el subsidio pues no justificado que se da para unos cuantos, pero mientras no se haga una cuestión integral a fondo de estos fideicomisos y también a nivel estatal, vamos a quedar en la misma situación. Muy Por bien, su respuesta, muy bien. muchas gracias. Bueno, primeramente decir que agradezco mucho sus palabras. En efecto, nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo llevo 40 años trabajando por mi país y por la transformación de nuestro país. Y si hay algo doloroso durante esta pandemia, es que estamos encerrados y no nos permite estar cerca de la gente ni ayudarla de manera directa como quisiéramos. Y eso es para nosotros, los que estamos acostumbrados a hacer trabajo comunitario, estar con la gente todo el tiempo, sí es hasta frustrante y desesperante, pero acatamos las instrucciones de las autoridades sanitarias para evitar contagiar y evitar contagiarnos, y de esta manera coadyuvar con un granito de arena en medio de esta pandemia. Pero en relación a su importante pregunta sobre los fideicomisos, sí es muy importante señalar que digamos, en el diagnóstico que tenemos son 850,000 millones de pesos. No todos entran en la misma bolsa, hay 3 bolsas. Una es como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Bueno, pues eso no se puede desaparecer, es algo bien importante, pero es fondo, no es fideicomiso. Lo mismo el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios de las entidades federativas. Ahí hay 63,000 millones, eso es para los estados y los municipios. Todos esos son, hay que separarlos, no entran en este paquete. Hay otro, que son los 100 que usted comenta, los 151,000 millones de pesos, de un decreto presidencial, que eran cuentas bancarias que creaban los gobiernos anteriores en la Secretaría de Hacienda para guardar dinero, ocultaban dinero, se llevaron muchísimo. Pero el que quede, pues que sea para hoy atender al sector salud y a la economía. El presidente ya está en eso, eso depende de la administración pública federal, no requiere de modificación de ley, fue un decreto que se publicó y ya están desaparecidos. Y la iniciativa que pusimos nosotros como Morena es para extinguir los fideicomisos creados por ley, haciendo la separación donde no hay beneficiarios de carne y hueso, no hay personas beneficiarias ni causas beneficiarias concretas. Esos, si no hay, entonces sí se desaparecen, se extinguen y el dinero se le manda a la tesorería de la federación para que lo use en esta crisis. Y donde sí hay causas, donde sí hay beneficiarios de carne y hueso, se preservan los fondos, pero se transparentan. Aquí yo quisiera decir que lo que se está haciendo todos los jueves a las 5 de la tarde es el Parlamento abierto con cada sector. El jueves pasado estuvimos con los de la comunidad científica, los centros de investigación del país y estas personas eruditas que México, pues la verdad está dando ahorita un nuevo impulso en el CONACYT para que hagan investigaciones estratégicas. Ahorita acaban de tener todo un descubrimiento para ventiladores, estos respiradores artificiales para los enfermos del COVID. Ya falta muy poquito y es totalmente tecnología mexicana. En fin, las vacunas y todo eso están trabajando en ello con proyectos estratégicos. Hay proyectos que la verdad hasta el nombre nadie lo justificaría. Por eso me voy a lo que usted dice y con eso termino. A depurar. Vamos viendo que sí, que no, pero no arbitrariamente, no autoritariamente, sino en mesas de trabajo, escribir juntos las reglas de operación nuevas que permitan el mejor uso y aprovechamiento de este dinero y que haya transparencia, porque es dinero del pueblo y se tiene que rendir cuentas.
Así Excelente, es. muchas gracias. Antes de que podamos despedir a nuestra invitada, reflexionar con ella brevemente que los fideicomisos, también dentro del sector privado y sector social de la economía, estarían siendo utilizados para transferir activos a espaldas incluso de las mismas empresas. Se ha descubierto recientemente un fideicomiso de la cooperativa La Cruz Azul que pondría en evidencia una administración fraudulenta, en donde este comité técnico sería también el fideicomisante y también posiblemente esté dentro de los beneficiarios, un lavadero como muchos otros. Diputada, yo nada más quisiera reflexionar con usted brevemente. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al general Tomás Ángeles de Aguajare, quien informó de manera muy puntual al presidente usurpador en Calderón sobre la situación de Genaro García Luna y sus vínculos con el crimen organizado, y el mismo general hace una reflexión a una estrategia primero de establecer una guerra y darle condición beligerantes a delincuentes y después unir fuerzas del Estado junto con un grupo criminal. Esta situación pone en relieve algo que se le expuso al presidente tanto por su servidor como por el compañero Hans Salazar y que se refuerza con su presencia en la Cámara de Diputados al señalar a Calderón de traición a la patria. ¿Qué pudiera reflexionar sobre estos mensajes que ha enviado el general Tomás Ángeles, estas declaraciones en la serie documental Guerra Híbrida? Pues en efecto, hay demasiados documentos que demuestran que donde se documenta que Calderón estuvo enterado de la operación Rápido y Furioso, de los vínculos de García Luna con el narcotráfico, y que él no solamente no hizo nada, sino que se benefició de esa dinámica. Pero si un presidente de la República está enterado y no hace nada, pues entonces es cómplice de Genaro García Luna. En el mejor de los casos, pecaría de omisión, pero el pecar de omisión significa incurrir en una violación a la Constitución y permitir que extranjeros entren al país, que el narcotráfico violente la estabilidad de México, que haya armas ilegales que sirven al crimen organizado y que han asesinado a miles de personas, lamentablemente, en nuestro país, pues eso habla de una colusión. Y eso es traicionar a la patria, eso es permitir, en fin, que delitos tan graves como los de lesa humanidad se configuren en esa presidencia que fue la de Felipe Calderón Hinojosa. Yo creo que estos temas, si bien escapan a nuestras posibilidades, al menos tenemos estos documentos. Yo cuando estuve en el Senado de la República, cuando Eduardo Medina Mora fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues cuando lo tenía ahí enfrente, ¿cómo olvidar estos documentos? El de la UNODOC, de la Oficina de las Naciones Unidas, en contra de la droga y el delito, su oficina en México, que entregó un expediente muy completo a las autoridades mexicanas, donde estaba toda esta operación de venta de armas ilegales a nuestro país. Y está el comité técnico del Congreso norteamericano, el comité de investigación, están, pues, Wikileaks documentó muchos memorándums, muchos oficios, y está toda la investigación de Rápido y Furioso que mandó a hacer la Fiscalía de Estados Unidos y donde se demuestra, también el Departamento de Justicia ha entregado sendos documentos que dejan ver cómo estas personas que gobernaron sabían de estas operaciones que pueden ser catalogados como delitos de lesa humanidad y se configura el delito de traición a la patria. Uno tiene Diputada, su voz, simplemente. ¿Cree usted que Calderón vaya a llegar a la cárcel? Yo creo que todas las y los mexicanos
que todavía está nuestro país sufriendo las consecuencias de un gobierno que además usurpó la presidencia, que no la ganó por la buena, que cometió un fraude y que queriéndose limpiar esta carga de haber usurpado la presidencia, con una guerra, declarándole la guerra sin hacer un diagnóstico responsable, sin tener una estrategia correcta que le permitiera al Estado mexicano ganar. Él, como jefe del Estado mexicano, debió haber tenido muchas estrategias para dedicarse a eso. Sin embargo, pues fue el 18 de diciembre, o sea, unos días después de haber llegado a la presidencia cuando declara la guerra, sin pensar, a lo tonto. Bueno, no tenía la estatura, perdón que lo diga, de ser presidente de México. Y por eso está el país como está, todavía sufriendo las consecuencias de violencia, de una estrategia equivocada. Por eso sí tendría que comparecer. Sin embargo, diputada, si algo está haciendo Calderón en este momento es estar tuiteando, o sea, y la realidad es que los mexicanos se asombran porque en la transformación no solamente se esperaría que, como usted lo ha expresado a lo largo de este programa, la aplicación de los recursos sea directa, que su administración sea transparente, que la infraestructura beneficie, al igual que los programas sociales, a la población, al pueblo de México. El tema de la justicia está quedando a deber en la cuarta transformación. ¿Cómo debemos de reflexionar el tema de Calderón respecto a la Fiscalía General de la República? Eso, nosotros solamente haciendo llamados, tanto a la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de la Función Pública, pero también incluso a nivel internacional, a los tribunales internacionales, donde hay documentación de sobra, que se hagan estos juicios, estas investigaciones, que lleguen a sus últimas consecuencias. Es el colmo del cinismo que Felipe Calderón, después de cómo dejó al país, déjame dar un dato nada más para ver el tamaño de Calderón. La bajísima estatura de Calderón. En su sexenio ocurrió una pandemia mucho menor que la que estamos atravesando hoy, que fue la crisis de influenza H1N1. Esta enfermedad que nació en México y que es como una neumonía muy fuerte. Duró poco, por cierto, pero a propósito de la presencia de ese virus, pidió 2.5 billones primero, o sea, para acabar pronto y no dar tantas cifras, aumentó la deuda de 21% a 38%, gastó todos los fideicomisos, todos los activos, se gastó el fondo de estabilización de los ingresos petroleros, vació las arcas que para resolver la crisis, para proteger, como hoy lo dicen, proteger el empleo. Y no solo no benefició a nadie, porque no ayudó a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas, era puro discurso. Se lo dio a las élites económicas, tantísimo dinero, pero de todas maneras hubo casi 1 millón de despedidos, de desempleados, se crearon casi 5 millones más de nuevos pobres y la extrema pobreza se reprodujo. Y todavía en 2010 recetó al país una reforma fiscal, aumentándonos los impuestos, creando nuevos impuestos como el IDE, el impuesto a los depósitos, etcétera. Este personaje de tan baja estatura moral y política nos gobernó, y él es el que quiere ahora volver a competir por la presidencia con su esposa, Margarita Zavala, que sin duda ese partido que todavía no tienen el registro, ya andan haciendo campaña de manera ilegal como hacen todo, pero esperemos yo confío en la ciudadanía, confío Diputada, permítame decirle una frase exacta que dijo el general Ángeles de Guajardo, porque no nada más es que sabía de García Luna. El general declara textualmente lo siguiente: siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraban más fuerte, el del Pacífico, con la idea tontísima
de acabar pronto uniendo fuerzas, las del crimen organizado con las del gobierno federal, para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto y llegar a la situación que estamos viviendo, cantidad de crepúsculos que se crearon, de grupúsculos que se crearon. O sea, no nada más había de que o bueno, según la declaración del general, no solo sabía de que García Luna, sino que era una estrategia del gobierno federal. Narcogobierno. Así es. Había la teoría en ese tiempo y con una aplicación en Colombia de que si el gobierno se ligaba a un cártel, lo potenciaba, se sumaba o lo ocupaba como una extensión de su estado de fuerza para acabar con el resto de los cárteles y ya luego quedarse con uno solo y acabar el estado con ese un solo cártel. Pues esta teoría es, la verdad, muy ingenua. Se aplicó en Colombia con algunos resultados no del todo exitosos. Y Felipe Calderón, sin más nada, pues la adoptó como propia y de acuerdo a varias investigaciones, estudios o testimonios, como el del general Ángeles, o las investigaciones de Anabel Hernández en su libro, o muchas otras que han dado los expertos, los académicos, estudiosos de esta materia, pues han llegado a la conclusión de que Calderón adoptó esa teoría, digamos, no comprobada, para aplicarla como parte de su estrategia para combatir al crimen organizado. Lo digo entre comillas, porque alguien que quiere combatir al crimen no pone a un narco en la Secretaría de Seguridad Pública. Claro. Porque García Luna está siendo acusado no de auspiciar al crimen organizado, no de proteger a narcos. En Estados Unidos, en Brooklyn, se le acusa de ser narcotraficante, o sea, de ser parte de un cártel del crimen organizado. O sea, es gravísimo que Calderón haya puesto a un narcotraficante en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces eso rebasa incluso la teoría de Naguajare, porque va mucho más allá que eso. No era proteger a un cártel, era era un estado criminal, era la necropolítica, digamos, ¿no? Sí, sí. La narcopolítica. En Brooklyn y necropolítica, por política de la muerte. Señalan en Brooklyn, en la misma fiscalía, a Felipe Calderón como traidor a su patria. Y lo que usted nos ha señalado, pues nos permite establecer una configuración. Dos cosas brevemente, diputada Dolores Padierna, agradeciéndole su presencia. La primera es si habrá un exhorto desde la Cámara de Diputados hacia la Fiscalía General de la República para que atienda puntualmente este tema, porque los mexicanos al menos creemos que no se está haciendo nada en México. Y lo segundo es, en la fabricación de delitos, habrá que resarcir el daño a figuras como el general, porque al momento en el que él le da parte de esta situación, de la situación de García Luna al presidente, todavía transcurrieron 5 años, 7 meses, o sea, fue bastante oportuno. El general debiera ser condecorado por el Estado mexicano y su honor, obviamente, darle el honor que se le intentó quitar con la fabricación de delitos. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Si va a haber un exhorto. Yo creo que la está habiendo. Ya está turnado el punto a la comisión, a la primera comisión de la comisión permanente, pero yo confío plenamente en el fiscal general de la República. Es una gente muy honesta y experta en su área, y yo creo que la investigación se está llevando a cabo. Pero como es Gers Manero, él es muy callado, es muy hermético, es muy difícil sacarle conversación. En fin, él está haciendo la investigación. Cuando tenga concluido el tema, va a hablar y va a poner a cada quien en su lugar. Yo espero que esto así sea. Hacer exhortos desde la Comisión Permanente importa mucho, para recordarle que la ciudadanía se merece también resultados.
Y la recepción del daño. Resarcirle el daño y darle honor al general. El Congreso entrega la medalla Neri, está la medalla Belisario Domínguez también. Se le han entregado a empresarios, diputada Dolores Padierna, y aquí estamos hablando de gente que puso y fue agredida por Calderón. E hicieron todo lo posible para desmontar la estrategia que después es una estrategia de la cual no se logra sacudir la cuarta transformación, la estrategia de Calderón. Sin duda que él tuvo valor civil de impedir o tratar de evitarle tanto dolor al país, sí, informándole a quien toma las decisiones, pero también pues es una víctima de ese propio gobierno y se le tiene que reivindicar, desde luego. Ya las condecoraciones y medallas sería necesario pues reunir todos los requisitos de la ley para que se pueda establecer. Vamos a platicar, es un tema muy reciente, sí. Bueno, no reciente, sino que apenas la declaración, están proponiendo. Claro. Y con estas declaraciones, con estas propuestas que ustedes hacen, pues nosotros sí podemos trabajar en la Cámara de Diputados para que se le reconozca su valor civil, su conocimiento, su expertise y se le reivindique sobre todo. Desde luego, diputada. Pues estamos muy contentos, compañeros. No quisiéramos exprimir más a la diputada, pero si alguien tiene algo muy importante que preguntarle, por favor, antes de dejarla ir. A mí me gustaría aprovechar que la diputada está aquí. Yo quisiera preguntarle, diputada, con relación al crédito con el Banco Mundial, el presidente informó esta mañana que el préstamo de $1,000 millones que otorgó el banco se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas y que esto es una operación de rutina. Quisiera que usted nos pudiera explicar el significado que tiene lo que es una operación de rutina, por favor. Así es, en la Ley de Ingresos de la Federación 2020 se aprobó el techo de endeudamiento para ejercerse durante todo el año 2020. Estamos en el mes 6, o 5 o 6, todavía no concluye el año y está llevándose a cabo, como todos saben, la deuda, hay deuda interna y deuda externa. Ambas deudas las autoriza el Congreso mexicano, el Congreso de la Unión, a través de la Ley de Ingresos de la Federación. El monto específico de la deuda externa todavía va a la mitad, es decir, es una tarea de rutina que hace el gobierno de estar ejerciendo el techo autorizado por el Congreso. No se debe de pasar de ahí. Si se pasara, entonces sí tendríamos que revisar si se está rebasando el monto autorizado por el Congreso y si está siendo destinado a lo que obliga la Ley General de Deuda, no hay nada que alarmarse. Otros gobiernos han rebasado la deuda a más no poder, nunca han abierto la boca para decir nada. Los críticos que estaba yo leyendo hoy en la mañana, el PRI, el PRD, que no tienen de verdad vergüenza para estar señalando al presidente de algo que además ellos votaron. También la ley General de Deuda establece que se tiene que ocupar para la inversión productiva. El presidente es un presidente claro, él luchó contra el FOBAPROA, está muy claro en para qué debe de servir estos montos. Gracias. Muy bien. Bueno, diputada, pues le agradecemos mucho su presencia en Los Incorruptibles. Nosotros vamos a quedarnos unos minutos más para reflexionar sobre su importante participación, no sin antes agradecerle el esfuerzo patriótico, la voz de la mujer y la gran experiencia que usted tiene para legislar por el bien de todos y por el bien de los pobres y de la gente que más necesita en este país. Déjeme darles un dato, es que no lo encontraba. Magnífico. Pero la deuda interna aprobada para 2020, el endeudamiento neto fue de 139,000 millones de pesos y el endeudamiento externo fue de 14,500 millones de pesos. 1,000 millones, estos 1,000 millones forman parte de esos 14,500 millones de dólares de deuda externa. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, diputada, gracias, por su diputada. tiempo y por su Muchas gracias, valiosa diputada, presencia. que esté muy bien.
Gracias, diputada. Gracias por el espacio y la oportunidad. Gracias. Hasta luego. Pues muy bien, queridos amigos, creo que fue una participación amplia de la diputada Dolores Padierna. ¿Cuál es tu percepción de esta entrevista importantísima con ella, Sandy? Fíjate que es una persona muy sencilla, muy clara. Cuando explica, lo explica muy bien. Para mí es una persona que le entiendo mucho, porque pues muchas veces las personas que nos ven, y me incluyo yo, no sabemos, no somos todólogos como por ejemplo en economía o en este tipo de situaciones. Me gusta mucho cómo explica, me gusta mucho lo que nos comentó acerca de lo que son los fideicomisos, porque realmente necesitábamos una reestructuración. Y esto es muy válido a raíz de todas las investigaciones que hemos hecho y de cómo el dinero se lo han robado, nuestro dinero, se lo han robado muchos funcionarios. Yo creo que está muy bien. Sin embargo, también creo que van a haber protocolos de operación que están realizando todavía, como por ejemplo el del mecanismo, como el de cultura. Yo creo que esto lo van a ir cuadrando en juntas y como vayan surgiendo. Además, no creo que sea el mismo protocolo de cultura, del deporte o de gobernación de mecanismo de defensa a los periodistas, ¿no? Entonces yo creo que pues vamos poco a poco y la gente se irá dando cuenta y les estaremos dando información acerca de estos avances de los fideicomisos. Bien has dicho que no somos economistas, ¿verdad? Pero aprendemos de los economistas y los diputados que tampoco son economistas, pues tienen que meterse también en estos terrenos a partir de un trabajo con asesores y demás. Carlos Pozos, nuestro queridísimo Lord Molécula, que hizo un viaje extraordinario a Tabasco, tuvo unos minutitos y a muy, no sana, sino kilométrica distancia del presidente en la gira. ¿Cómo viste la reunión que acabamos de sostener con la diputada Dolores Padierna? A mí me encantó, yo le vi varias aristas, el principal, darle seguimiento al tema de Daniel Marmolejo, nuestro conductor estrella. La verdad es que le aporta más elementos la diputada a ese tema tan toral, tan importante para toda la sociedad mexicana, porque está ansiosa de justicia. Entonces, para mí es uno de los ángulos, independientemente pues, del tema político, del tema del petróleo, del tema de las energías limpias. La verdad es que la diputada es una conocedora con una vasta experiencia, expertise, economista, feminista, exfuncionaria. La verdad que tiene todos los elementos para ser una jefa de gobierno. ¿Tú la ves como jefa de gobierno, Lord? Sí, totalmente, sí. Tiene toda la capacidad. Sí, Sandy, ¿la ven como jefa de gobierno? Ella dijo que no hay que adelantar los tiempos electorales, queridos amigos. No, pero bueno, estamos platicando entre nos. Pero sí, nosotros podemos adelantar lo que queramos porque pues nadie nos va a fiscalizar ya por ideas, ahí, ¿no? Candidateando. Ya candidatearon a la diputada. Bueno, yo creo que sí, dinos algo, sí. Gracias, les voy a comentar. Yo vivo en la delegación Cuauhtémoc, donde ella fue delegada de aquí, en esa época. Y hasta la fecha, ella sigue dando mucho apoyo y mucha ayuda a todos los vecinos. O sea, se preocupa realmente porque los vecinos estén bien, porque los vecinos, si tienen algún problema, inmediatamente los auxilia, que si no tienen pintura para sus edificios, para sus casas, que si es el sismo, que si el agua, que si las pipas, que es una persona que vive al servicio de los demás. Y yo creo que eso es lo que necesita nuestro país. Como nadie conoce la ciudad, es una mujer muy sensible y además, como ella lo ha señalado, ha estado siempre cercana al presidente. Y yo también destacaría en esto que ambos mencionan la congruencia en su accionar político, porque independientemente de la controversia de un tema familiar, ella ha tenido su propia voz y ese tema familiar pues se aclaró incluso por la vía
judicial y no hubo delito que perseguir, pero fue parte de una guerra híbrida que se montó en aquel tiempo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Nos referimos al caso de René Bejarano. Pero esto lo dejamos muy claro porque anticiparíamos también una ola de ataques en ese sentido, en el caso en el que ella contendiera o fuese una intención que lo desconocemos hasta el momento, pero no tendría realmente la oposición argumentos ante una mujer que ha sido de una sola pieza para lograr este proceso histórico. Amir, tuvimos muchos problemas contigo, se nos iba la comunicación, no te escuchaba la diputada. ¿Cómo está el clima ahorita por allá contigo? Está sabrosísimo, es un día hermosísimo en Quintana Roo. Hoy, por cierto, se abre el turismo hoy llegan los primeros turistas a Quintana Roo, gracias, ¿no? Porque ahora aquí sí que somos un estado 100% turístico. Conforme de la participación de la diputada, sí, creo que es una mujer bastante documentada, bien. Sin embargo, me dejó un poquito de temor el hecho de que cuando contestó sobre el tema de la protección a periodistas y derechos humanos, porque yo pues voy a tratar de contactarla para que me declare otra vez sobre el tema, porque creo que no estaba muy bien enterada de cómo funciona el mecanismo. En ese sentido, pues creo, porque aparte es un tema muy, muy específico, o sea, hay que decirlo también. ¿Tú formas parte del mecanismo? Sí, yo tuve una amenaza fuerte hace 3 años. Denuncié a una persona que me amenazó, que se llama Carlos Mimens, un empresario de estos voraces de los que hablamos, en donde le descubrí una red de corrupción y una trama política, y decidió amenazarme vía WhatsApp. A las semanas empezaron a aparecer mantas del crimen organizado en mi nombre y con otro nombre de otro periodista que se llama Pedro Canché, quien fue torturado y encarcelado por Roberto Borges injustamente, y gané el juicio y lo importante de mi juicio fue que fue la primera sentencia condenatoria en el sistema penal, el nuevo sistema penal acusatoria, contra un delito cometido contra la libertad de expresión, porque logramos comprobarle el agravante de quien limita la libertad de expresión. Entonces, fue la primera sentencia condenatoria del país por un delito cometido contra la libertad de expresión. Es un hecho histórico, y además que sirve como referencia para otros compañeros que puedan sufrir estas amenazas y puedan echar mano del juicio como se llevó, para que puedan ellos citar en sus juicios sentencias que dan precedentes y reflexiones de la misma jueza, que fue además, la apeló, sentencian, apela, y el tribunal de alzada, o sea, 3 magistrados, confirman la sentencia. Entonces, ahorita está el amparado, pero es un proceso muy largo, ya lo decía el presidente hoy. Es larguísima, el proceso penal es larguísimo, y aunque ya está sentenciado, todavía no pisa bote porque pues está amparado, ¿no? Y está en su derecho de hacerlo también. Claro, desde luego. Me preocupó un poquito ese tema. Ese tema, sí. Y cómo se llama, pero creo que me arrojó un dato súper interesante, y con esto cierro, ¿no? En cuanto dice que Calderón quiso imitar una estrategia escondida, digamos, o no hablada, que implementó el gobierno de Colombia, aliándose con un cártel para eliminar a todos los, y después eliminar el que yo dudo que haya sido esa es la estrategia. Pues la verdad que yo creo que quería monopolizar el negocio de las drogas. Fíjate nada más. Sí, fue una situación. Oye, y brevemente sobre el mismo tema, ¿qué opinas de lo que ella explica de la personalidad del fiscal? ¿Te da confianza el fiscal? ¿Crees que sí vaya a actuar? ¿O esa forma hermética, sigilosa de actuar también le permite a él pues establecer una distancia con la urgencia que todos los mexicanos tenemos de justicia? Mira, yo tuve la oportunidad de estar de frente al fiscal,
Cuando Carlos Domínguez le pidió al presidente justicia para su papá, el fiscal, yo acompañé a Carlos Domínguez a la junta que tuvo con el fiscal y tuve la oportunidad de cruzar directamente con él palabras. Quiero decir que es un hombre muy imponente, muy seco. Yo me acuerdo que Carlos Domínguez le estaba explicando, pero estaba omitiendo cosas muy importantes porque Carlos no conoce muy bien tecnicismos jurídicos. Y cuando yo quise aportar o complementar algunas informaciones que estaba dando Carlos, él, o sea, fue tajante, me volteó a ver y me dijo, no es la junta contigo, es con él, ¿no? Vaya, me hizo de agua, quiero decirlo, que es imponente, ¿no? Lógicamente después, cuando siguió Carlos, yo llegó el momento y cuando le dice así como te lo estoy diciendo así de que no me pegues, pero quiero decir algo, ¿no? Me volteó a ver y me dice, a ver, bueno, ¿qué quieres? Y ya entonces empecé a complementar la información de Carlos, entonces muy bien. Él asistió la cabeza, dijo, tienes toda la razón, es así, y pues se relajó conmigo y nos empezó a soltar datos importantísimos que te los doy. Nos dijo que las fiscalías, que hay 3 millones de delitos que se cometen, el 95% de ellos son en los estados, y que de los que se cometen solamente el 10% llegan a ser juzgados. Entonces, que tiene un gran reto en las fiscalías, que él entiende lo difícil de su puesto, y yo creo que sí es un hombre muy, muy inteligente, muy hermético, pero muy centrado en lo que hace. Entonces, yo sí confío en Gertz. Tú sí confías en Gertz Manero. Yo antes de pasar con Carlos, quiero reflexionar de manera picante, y esto no es fútbol picante, con Lord Molécula, porque Lord siempre tiene saca screwball, o sea, se te queda bien, y ya lanzó a primera y ponchó. Entonces, Lord, ¿tú piensas que si hay una diatriba, dados aspectos de personalidad, de cercanía, y por el impacto que tiene Santiago Nieto respecto a la figura del fiscal Gertz? ¿Crees que hay una rivalidad? Ay, ahora sí ya comprometí, ¿verdad? Para que vean lo que se siente. Ahora mira, ya pusimos a temblar a Lord. Perdón. A ver, ya mira, ya oxigena a Lord. Sí creo que pueda ser mejor fiscal Santiago Nieto que Gertz Manero, porque trae todo el empeño de Santiago. Y Gertz ya es un hombre bastante grande, entonces... y enfermo. Creo que Santiago lo haría mejor. ¿Y qué se necesita para sustituir a uno y dejar a Santiago Nieto en el lugar de Gertz Manero? Porque es un periodo, creo que es un periodo que rebasa el sexenio, ¿no? La posición. Se necesitaría el dedito del presidente. Es una acción. Bueno, entonces. ¿Quién se va a quedar en el lugar de Santiago Nieto? ¿También necesitamos a alguien con esa capacidad que él tiene? No, pero yo creo algo, Sandy, que aunque no sea Santiago Nieto quien opere la unidad de inteligencia financiera, desde una fiscalía Santiago Nieto puede dar instrucciones de qué necesita a la fiscalía, a la unidad de inteligencia financiera, perdón. Claro. Y creo que con la experiencia que ya tiene Santiago Nieto, algún relevo o alguien con capacidad pudiera estar vinculado. Y si no lo pide la unidad de inteligencia financiera al sistema bancario y financiero, lo puede pedir la Fiscalía General de la República. Aquí ha crecido mucho la unidad de inteligencia financiera en ese sentido, porque es una figura proactiva, pero también desde la Fiscalía se pudiera hacer. Ese es mi punto de vista, a partir de que también se le exigiera desde la Fiscalía a la unidad. Entonces, pues es interesante. Ahora, Lord, no te quiero comprometer con la pregunta, vámonos con Carlos Carlos Cabeza. Quiero decir, con Carlos Cuevas, iba a ser un programa de variedad. Carlos Cabeza, te extendiste con la pregunta, Carlos. Me pusiste en aprietos, porque dije, a ver, acá aterriza la pregunta. Nervioso. Dice, ¿por dónde le llego? Pues a todos nos pasa, ¿no? Estar orbitando, pero creo que más allá de los halagos, centraste bien el sentimiento de repudio que te causan los fideicomisos. Quizás estoy entendiendo bien tu planteamiento, Carlos. No sé si es así. Bueno, pues más que en primer lugar
no es un halago inmerecido, ni No, clientelar, ni claro. mucho menos, ¿eh? Te quiero decir que, en efecto, sé el trabajo que ha hecho de campo. Sí. Hay muy poquitos políticos y que sea una mujer realmente merece un ánimo Claro. y un reconocimiento, en primer lugar. En segundo lugar, no vengo aquí a hablar de cosas triviales, ni de dimes, ni de No, diretes. No, yo vengo a lo medular. Yo vengo a lo que este ejercicio colegiado tiene como objetivo, que es claro. empujar el desarrollo del país, empujar el bienestar del país. Entonces, no es que esté enojado con una figura, es una figura que, para dar un dato histórico, Ajá. México fue el primer país que la implementó en Latinoamérica. Es una figura que tiene una vigencia muy añeja y muy importante en el contexto global, igual que las políticas. Cuando hablas de un modelo económico y lo quieres estigmatizar, pues habría que ver, porque también hay mucho trecho desde cuando es un concepto teórico y cómo se aplica. Se Exacto. han aplicado muy mal los fideicomisos en México, pues es una cosa que nadie podría negar. Tienen una cantidad de recursos que podrían incidir en que mi pueblo querido mejorara su condición, es innegable. Entonces, yo no me gusta mucho que nos desviemos de los temas y que Está muy caigamos en un bien. periodismo tipo, pues no amarillista, pero de chismes y de diretes y de cuestión política. Yo la parte técnica es muy importante en este esfuerzo y felicito a don Sí. Carlos, a don Daniel, a don Amir, a doña Sandy, a todos los integrantes por estar llevando este tipo de trabajo, porque bien que sé que les motiva un objetivo supremo, es otro tipo de situación. No caemos en el periodismo pagado, a nosotros No, nadie nos paga, no, nosotros lo hacemos de corazón, pues sí. ¿verdad? Y en ese sentido yo los felicito, y en ese sentido quiero decir, sí, en efecto, como economista, pero más que nada como ciudadano, Ujú. no deja de enfadarme notoriamente el hecho que se hagan millonarios con los fideicomisos unas poquitas familias en detrimento de objetivos muy nobles del pueblo mexicano. Y por eso estoy con la cuarta transformación, porque busca el beneficio del pueblo mexicano, que ha sido muy ampliamente explotado. Y en ese sentido, reitero, no son halagos, sino es reiterar cosas que me constan a través de Claro. las décadas de un trabajo muy tesonero a ras de tierra, porque no todos los políticos trabajan a ras de tierra. Yo te No. puedo decir que hay políticos que traen su Suburban o su carro de lujo y con una Coca-Cola de dieta y en el aire acondicionado, nomás dando órdenes. Y hay otros que están a rayo sol y uno de ellos es la diputada y me consta, por eso lo digo. Sí. Fíjate Número que hay dos, hay un chiste, Carlos, esto que mencionas, hay un chiste de antaño. Es un diputado que quiere echar novio por ahí, le pregunta a su amigo, oye, ¿a dónde llevaré esta muchacha a pasear donde no me conozcan? Y dice, pues llévala a tu distrito. no, O sea A que mí es sí me cierto lo que gustaría, dice. mira, a mí sí me, Sí, no sí. tienes idea lo que Ujú. le cuesta a ustedes, los aquí presentes, así, en pesos y centavos, y en bienestar, a ustedes, sus hijos y su familia, la malversación histórica de los fondos de los fideicomisos y de los Sí, fondos de y los fideicomisos. fondos. Tiene una a mí sí, implicación, te podría platicar todo el día y toda la semana de ello, y la implicación en cada uno de los detalles que estoy viendo en la pantalla hoy y la implicación que tiene. O sea, O sea es que, muy serio esto de los fideicomisos. sí, sí. Y que Oye, una persona tan valiente lo haga y que un programa tan atinado y tan bien dirigido como este y también encauzado lo afronte, pues para mí es motivo de gusto y de felicitación a ustedes y de no, no, agradecer la no, oportunidad que no, me no. dan. Por eso estás con nosotros, porque tú puedes iluminar más este aspecto que para muchos de nosotros, pues sí, entendemos lo que es un fideicomiso, pero no podemos profundizar mucho en él, porque ni siquiera hemos formado parte de ellos, ni conocemos las operaciones de los comités Mira, hay técnicos, que es en fideicomisos donde estaría la donde se han tranza, ¿no? financiado bodas en Europa de funcionarios. Hay fideicomisos donde Fíjate. se financian carros, casas,
y que están dirigidos para becas, para competitividad. Hay fideicomisos que impactarían en que tú compraras tus insumos para la casa más baratos, y no es así debido a la situación que prevalece. Es un fondo, y deja tú, eso nomás, eso es un pedacito, la parte de las 32 entidades federativas, los fideicomisos de los estados. Ahí es un latrocinio. Latrocinio. Latrocinio, esa es la palabra. Solamente una reflexión, ilústranos un poco, Carlos. Siempre se ha señalado que el centralismo puede dañar a la federación, y en este momento hay un conflicto, no solamente entre el gobierno y el tema de los fideicomisos, sino entre los gobernadores con el presidente de la República, señalando que este centralismo puede generar problemas, no solamente operativos, ¿verdad?, sino que también la capacidad que tendrían ellos de ejercer sus presupuestos y de direccionar sus estrategias. ¿Tú crees que, van dos preguntas en una, ¿tú crees que este tema de centralizar la ayuda directamente potencie tanto a un presidente como para tener o poner en riesgo el federalismo en el corto plazo? Y número dos, ¿tú crees que cuando se transfiere el gobierno a una nueva administración se pudiera trabajar de la manera honesta que lo estaría haciendo López Obrador con esos recursos? Mira, toda esta situación es producto de tu bebé, la guerra híbrida. La guerra híbrida no es que más que se sienten incómodos porque están atacando donde tenían grandes utilidades, grandes intereses, grupúsculos que tienen sometido al país, que se creían dueños del país. Entonces, el centralismo y la descentralización debe de tener un equilibrio y no debe caer en una política de péndulo, que un máximo centralismo, que una máxima descentralización. Debe haber un equilibrio, el equilibrio entre los poderes, el equilibrio entre los integrantes de la federación está dado por el marco jurídico. Lo que pasa es que hay mucha mezquindad y hay muchos intereses grupales de muy pequeños grupos, y hay una exorbitada, enfermiza ataque a la cuarta transformación que encabeza el presidente, que es bien intencionada. Y si te pones mira, si te pones a leer todo lo que dicen en contra, llegas hasta contaminarte. Llegas hasta, porque son al pueblo en general lo contaminan, y hasta un analista también lo llegan a poner a pensar. Pero son situaciones, todos estos ataques de los gobernadores no tienen fundamento, y los ataques son debidos, no voy a entrar en detalles, y sobre todo no es mi tema, pero sé bastantes detalles, pero no los tengo aquí como para decirlos, donde se les están tocando en cada uno de los temas intereses a grupos que están acostumbrados a servirse con la cuchara grande. Oye, Carlos. De la población. Y Carlos. En este caso de gran emergencia, de gran situación económica que tenemos, debemos buscar la unidad y no actuar con mezquindad. El presidente fue constitucionalmente electo y democráticamente, y hizo una oferta de política, y es la que está aplicando, y yo no creo que son sin fundamento los ataques, y no creo que dé lugar a un autoritarismo, ni mucho menos. Son ataques infundados. Ok, no hay autoritarismo. Yo te quisiera proponer que nos ayudaras con algo, Carlos, para un programa posterior en algún momento. Necesitamos saber cuál es el tema de las economías de los estados, de acuerdo a la composición, a su propia fuerza. Estados como Veracruz estarían recibiendo cerca del 90% o más de ingresos de la federación, cuando es un estado muy rico, lo que te define que ha sido un estado saqueado y mal gobernado. Veracruz es una república, pero lo han robado todo, ¿no? Y en general todos los estados tienen distintas configuraciones y dependencias. En esta intención que han tenido muchos gobernadores, han tratado de manejar una idea separatista. Manejan una fuerza de identidad con visión separatista económica.
Pero si nosotros entramos en esta balanza, nos vamos a dar cuenta de esos recursos que son transferidos de la federación y de allí cómo pudiesen ser bien o mal empleados, ¿verdad? Yo quisiera que en algún momento nos ayudaras a reflexionar la configuración de Con gusto, la es un tema muy complejo, Debe lo de la serlo. CONAGUA y el pacto federal, el pacto fiscal, pero con gusto. Muchas gracias. Te quiero decir una cosa, Veracruz. Sí. Veracruz era un estado donde la gente de Veracruz no venía al norte a buscar trabajo ni al sueño americano. Ahorita está inundado de veracruzanos por esta camarilla de gobernadores corruptos que tuvo el estado. Sí, hay mucha migración veracruzana, oaxaqueña por el país. Amigos, pues llegó el momento de cerrar y primero las damas, si están ustedes de acuerdo. Sandy Aguilera, ¿con qué te vas de este programa? Mira nada más el chat, mira nada más el chat. Yo nada más hablo de ti y empiezan siempre los anuncios y la gente que... Gracias, mi Dani. Fíjate que me está mandando un mensajito la diputada, que Sí. se los voy a leer textual. Dice... Adelante. El monto de deuda autorizada por el Congreso para todo 2020 es de 532,000 millones de pesos para deuda interna y 5,300 millones de dólares de deuda externa. Dice, el dato que dio es el reportado hasta el mes de abril. Pero bueno, aquí está la corrección. Muy bien. Qué bueno que lo... que cierro. Gracias, amigos, por habernos escuchado, sintonizado y por escribirnos. Y ya saben que nos vamos a ver hasta la próxima. ¿Tus redes sociales, Sandy? Mis redes sociales son Sandy Aguilera Oficial en Twitter, en Facebook, en Instagram, ¿qué otra hay? En BW. TikTok. No he tenido ni tiempo, eso sí no me da tiempo, amigos. TikTok. Muchas gracias, Sandy. Saludos. Amir Ibrahim, quien saca un reportaje sobre el tema del General Ángeles en este diario importante de Quintana Roo. Amir, ¿cómo te despides? Agradeciéndole a todos, gracias por su atención. No nos dejen de sintonizar. Mi Twitter, Amir Ibrahim, QROO, de Quintana Roo. Y pues bueno, pues gracias por todo y gran aportación la de la guerra híbrida, Daniel. Gracias por ese documental, valiente documental. Sí. Quiero decirlo porque yo sí sé lo que es publicar temas así y que puedas tener alguna agresión por ello. Creo que fue muy valiente la publicación y hay que reconocerte esa valentía y el profesionalismo de ese documental. Muchas gracias, Amir. Muchas gracias por tu reflexión. Carlos Pozos, nuestro querido Lord Molécula. Oye, Carlos, mucha gente también dice que tú eres el más machuchón de esta conversación. ¿Eh? No. Bueno, pues es lo que dices, yo lo he leído, ¿eh? Yo soy una simple molécula en el universo del periodismo. Muchas gracias. Bueno. No, gracias a las audiencias, gracias por su confianza. Y aquí estaremos, trayéndoles a ustedes este tipo de entrevistas exclusivas desde otro ángulo periodístico y gracias a todos mis compañeros, a todos mis colegas de esta mesa de análisis y no nada más me despido con recordarles mis redes sociales, que es Lord Molécula Oficial, tanto en YouTube como en Facebook, como en Twitter, así me pueden encontrar, Lord Molécula Oficial. Muchas gracias, Lord, muy amable. Nuestro querido amigo desde el norte de este país, Carlos, por favor, Carlos Cabeza. Pues reiterando mi agradecimiento a todo el público que nos hace el favor de escucharnos y de vernos, y reiterando mi agradecimiento a todos los maestros y compañeros que son a la vez para mí, de quienes aprendo mucho, y pues un cordial saludo y quédense en casa, cuidándose cada uno, nos cuidamos todos. Sí, gracias. Así es, hay que todavía tener mucha precaución. Yo me quiero despedir. A todos. Gracias, Carlos. Yo me quiero despedir de todos ustedes, amigos. Le hice yo una petición a la diputada Dolores Padierna, debido a que la Cámara de Diputados entrega anualmente una medalla, que es muy valiosa, es la medalla Eduardo Neri. Esta medalla es al mérito cívico. Se llama la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913. Es un galardón entregado anualmente por la Cámara de Diputados a aquel ciudadano
o ciudadana que se haya distinguido relevantemente sirviendo a la colectividad nacional, a la República y a la humanidad, destacando por sus hechos cívicos, políticos o legislativos. Y al mismo tiempo se entrega por parte del Senado la medalla Belisario Domínguez, un personaje chiapaneco muy destacadísimo. Se crea la medalla de honor Belisario Domínguez del Senado de la República para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Se los dejo a ustedes, queridos compañeros, en virtud de la entrevista al general Tomás Ángeles de Aguajare, porque expuso su vida y estuvo en riesgo ante la situación de señalamientos a Felipe Calderón por el tema García Luna. A todos ustedes les agradecemos mucho su presencia, que estén con nosotros acompañándonos, y nos sentimos con el cariño del pueblo de México, a quien defendemos desde nuestra trinchera en Los Incorruptibles, periodismo de combate. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.